ya que representamos uno de los países con más alta incidencia en América Latina. Vamos a compartir pantalla. ¿Visualizan la diapositiva? Sí, doctora. Ok, empecemos. La tuberculosis es un problema de salud pública, es una pandemia, ¿no? Y en nuestro país es una de las patologías más frecuentes infecciosas, ¿no? Por lo cual el Estado, el Ministerio de Salud, ha promulgado diferentes normativas y disposiciones legales. En el periodo de 2011-2014, el Perú tuvo de 120 casos por cada 100.000 habitantes, ocupando el quinto lugar en América Latina. Anualmente se notificaron 27.000 casos, de los cuales 17.000 casos eran frotis positivo. No toda tuberculosis va a tener un BK de esputo o en la secreción del órgano que esté afectado, se van a poder identificar los bacilos, ¿no? Tenemos en el Código Internacional tuberculosis pulmonar BK negativo, ¿no? Porque eh, la tuberculosis puede diagnosticarse por otras vías, por ejemplo, por imágenes, por biopsias, ¿no? Donde podemos identificar granulomas y está el bacilo. El Perú es una zona de muy alto riesgo de transmisión, que se define de 75 a más casos de tuberculosis por año. Es decir, una tasa de incidencia de tuberculosis frotis positivos nuevos de 75 más casos por 100.000 habitantes. El Global Tuberculosis Report del 2018 estimó que para Perú los casos fueron 37.000 casos aproximadamente, los cuales su meta era reducir a 33.000 casos. Este es un cuadro del Ministerio de Salud del 2018 con una población de 32.162.184 habitantes. Los casos de tuberculosis que se tuvieron, 31.668, de los cuales nuevos eran 27.575, de los cuales de los 17.000, ¿quiénes eran frotis positivo? 15.361. De los cuales, de los casos de tuberculosis en general, multidrogas resistente eran 1.593 y extremadamente resistente 98 casos. De los lugares priorizados, de las 12 regiones, departamentos priorizados, en el Perú está Lima, Callao, Ica, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Moquegua, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Arequipa. Puno se encontraba en una zona de bajo riesgo, que tenía de 9 a 28 casos, ¿no? Pero actualmente ya es una zona de mediano riesgo. Algo que llama la atención es el aumento de los casos de multidrogos resistente y extremadamente resistente. ¿Por qué? Una tuberculosis convencional, en general una tuberculosis sensible, se le da un tratamiento, un protocolo de tratamiento de 6 meses al paciente, ¿no? Pero cuando es una tuberculosis multidrogo resistente, aumentan los meses de tratamiento y hay mayor riesgo de fracaso al tratamiento, porque ya no se utilizan las drogas de primera línea, que son las más eficaces contra la tuberculosis, porque ha generado al paciente resistencia, sino que se tienen que utilizar drogas alternativas, ¿no? Porque el paciente tiene resistencia a la isoniazida, a la rifampicina. Y no solo queda ahí, tenemos la tuberculosis extremadamente resistente, que además de tener resistencia a esas drogas, tiene a otras más que voy a explicar más adelante, dando un esquema de tratamiento que puede durar 18, 24, hasta 36 meses, ¿no? Siendo muchas veces que no logre recuperarse el paciente por no responder a la terapia. Y la medicación alternativa es un costo alto. Esos pacientes están hospitalizados 6 meses,
para probar estas drogas que son inyectables, generalmente todos los días, ¿no? Entonces, hasta que se coloca un catéter porque el paciente no puede estar aguantando que le estén pinchando todos los días, poniendo la aguja, lesionando la piel. Entonces se les coloca un catéter como si fuera un paciente diálisis, por ejemplo, y seguir reciben el tratamiento, se le observa la tolerancia al paciente, la adherencia de ese paciente, ¿no? Entonces eleva los costos, eleva la complejidad del manejo de ese paciente. Esos pacientes XDR se refieren a hospitales de mayor complejidad, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad en Revalidati tener algunos pacientes extremadamente resistentes, hospitalizados, los teníamos 3, 4, 6 meses con nosotros, viendo si el paciente respondía a la terapia y su adherencia. Lamentablemente, bueno, este es el cuadro del mapa mundial de la tuberculosis, de la incidencia en el 2019, reportado en el Global Report del 2020, ¿no? El último. Y se observa con color más acentuado celeste el Perú con una incidencia de 100 a 199 casos por 100.000 habitantes. Y se observan en la América Latina, ¿no? Es uno de los principales países, hasta Bolivia también, con incidencia de tuberculosis, ¿no? Y en las Américas, también uno de los principales lugares. Y lo que llama la atención que es preocupante, por lo que hemos conversado, los casos nuevos de tuberculosis multidrogo resistente están presentes en alto nivel de porcentaje en comparación con los demás en el Perú, generándonos más costo a la salud pública. Está de un 6 a 11%. ¿No? Este es el mapa mundial, pero más o menos, ¿no? Se ubiquen para ver los países. El Perú está dentro de los primeros 30 países del mundo en que es alarmante el aumento de incidencia de los pacientes multidrogo resistentes. En estas imágenes de conjuntos con intersecciones, observamos, ¿no? La incidencia de tuberculosis elevada. Bueno, no está el Perú dentro de los 30 países con más incidencia, ¿no? Que también se intersecciona con la presencia del VIH, TB con VIH y la multidrogo resistente, pero sí vemos al Perú dentro de los primeros 30 países con casos nuevos de multidrogo resistente. Bueno, vamos a hablar de la tuberculosis, porque esta enfermedad endémica, esa es otra pandemia, como el COVID, ¿por qué tiene tanta presencia en el humano? ¿Cuáles son sus mecanismos para los cuales defenderse contra nuestro sistema inmune? Doctora, buenos días. Una preguntita. ¿Perdón? Doctora, buenos días. Una preguntita. Al final de la exposición, siempre les pido que si tienen alguna pregunta, ¿ya? ¿O no se ve la pantalla? No, está bien, doctora. Al final le voy a preguntar. Ya. Entonces, los macrófagos, las micobacterias, tienen lípidos complejos que van a ocasionar una destrucción difícil de estos. Dentro de estos lípidos complejos hay un glucolípido recubierto de manosa que va a ser identificado por un macrófago alveolar, con un receptor de manosa. Estos van a ingresar dentro del macrófago alveolar. Ahí va a haber una formación de fagolisosomas ineficaces que no van a poder destruir a estos bacilos. Cuando son en gran cantidad, va a haber proliferación de estos dentro del macrófago, pudiendo destruirlo.
En personas no sensibilizadas anteriormente, la proliferación de bacilos en los macrófagos celulares y en los espacios aéreos que al final determinan una bacteremia y siembra los gérmenes en múltiples focos. A las 3 semanas aproximadamente se desarrolla la inmunidad mediada por células. Los antígenos de la micobacteria presentados por macrófagos alveolares a los linfocitos T CD4 que se alcanzan en los ganglios linfáticos de drenaje. ¿No? Los linfocitos TH virgen se diferencian en TH1, ¿no? Y estos van a secretar interferón gamma, activando macrófagos, ¿no? En mayor cantidad, aumentando el óxido nítrico, radicales libres, siendo una actividad bactericida mayor. No, esta activación de los linfocitos TH1 me va a dar la posibilidad de la prueba de la tuberculina el PPD. Estos macrófagos van a secretar factor de necrosis tumoral alfa, va a ocasionar atracción de macrófagos y reclutamiento de monocitos, que van a ser diferenciados para dar origen a los histocitos epitelioides, donde se caracterizan por formación de un granuloma con un centro de necrosis gaseosa. La prueba de PPD me identifica infección o tuberculosis latente. No me identifica enfermedad propiamente dicha, la tuberculosis, una tuberculosis pulmonar activa o de otro órgano. Lo que me identifica es que el paciente ha generado anticuerpos contra el bacilo. Cuando los gérmenes son inhalados son escasos y pueden ser destruidos por la primera línea de los macrófagos antes que produzcan alguna lesión. Pero cuando tienen cierta cantidad importante, nuestro primer mecanismo de defensa no lo puede contender, ¿no? Se empieza a proliferar, tiene una proliferación lenta, pero tiene mecanismos de defensa contra los macrófagos importantes. ¿Dónde se van a ubicar cuando llegan? Generalmente van a las regiones subpleurales, que son las regiones periféricas del pulmón, y por mayor ventilación, la primoinfección van al tercio medio inferior de los pulmones. Va a producir una inflamación inespecífica caracterizada por hiperedemia, edema, infiltración de polimorfos nucleares, y a las 48 horas aparece la respuesta monocitaria. Los macrófagos lo van a transferir a los ganglios linfáticos ciliares. Se pueden multiplicar en gran cantidad, pudiendo destruir al macrófago. Son transportados a los ganglios y se vacían a la sangre venosa y se diseminan produciendo siembras, que es la primoinfección. La gran mayoría queda encapsulado en estado latente. La posibilidad de que prospere a enfermedad depende de la tensión de oxígeno, siendo las zonas más vulnerables las partes altas y posteriores de los pulmones, los ápices pulmonares. Entonces ingresan por vía aérea, van a los macrófagos alveolares, después de ahí se van a los ganglios, el torrente se elimina y se disemina. ¿Cuáles son los síntomas características de una tuberculosis pulmonar? Indispensable saberlo, el sintomático respiratorio, ¿no? Que es un paciente que tiene una tos o expectoración de 15 más días. Pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, dolor en pecho, sudoración nocturna, disnea, son síntomas también característicos de la tuberculosis. ¿Cómo se van a contagiar las personas de tuberculosis? Toser, al hablar y cantar, estornudar, el contacto cercano con un paciente sin tratamiento. El tratamiento no solo me protege al paciente, me protege de evitar el contagio masivo hacia las demás personas. Entonces, por eso el Estado se preocupa tanto en
en un tratamiento efectivo, en observar, habrán visto que hay un programa de tuberculosis hasta en la posta de salud nivel 1, ¿no? Donde se supervisa, enfermería supervisa que el paciente tome diariamente sus pastillas, ¿no? También se puede transmitir por la orina, transmisión sexual, inoculación directa, vía transplacentaria, entre otros. Los mecanismos más importantes de transmisión, las gotitas que va a eliminar el paciente son las gotitas de Fluger, que son de 5 a 10 micras, que van a sedimentarse en la vía aérea superior. Pero de estas se van a evaporar y van a dar otras partículas, unas gotitas más pequeñas que son de 1 a 5 micras, que son las partículas de Wells, y las que son las realmente infecciosas que se depositan en los alvéolos. La tuberculosis puede dañar varios órganos, ¿no? Tiene diseminación linfomatógena. Parte de los pulmones, los riñones, los huesos, el cerebro, entre otros. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Por medio de la baciloscopía, el BK de esputo, ¿no? Es el método más usado a nivel nacional. Y tenemos los cultivos por agar, por Lowenster, ¿no? Que son los cultivos convencionales. Un cultivo demora en observarse 2 meses para ver si crece alguna micobacteria. Ahora, dentro de este cultivo también se puede medir las pruebas de sensibilidad, ¿no? Pero es una prueba de sensibilidad que tarda hasta 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente si ese bacilo tiene resistencia a alguno de los fármacos de primera línea. No obstante, la intención del Ministerio de Salud es que tengamos a disposición pruebas de sensibilidad rápida. Dentro de estas pruebas de sensibilidad rápida se recomienda las moleculares, como el GenExpert, Genotype, que lamentablemente, por ejemplo, en la ciudad de Puno, no contamos con esas pruebas. No contamos con esas pruebas. Nuestro vecino más cercano que cuenta con esas pruebas es Arequipa. Y pruebas que son necesarias para identificar si hay pacientes multidrogoresistentes. Tenemos acá una imagen de una tuberculosis primaria. Habíamos mencionado que es cuando se disemina por los ganglios linfáticos, ¿no? Y tenemos formas granulomatosas. Por ejemplo, acá tenemos el complejo de arranque, que es un foco de GOM más ganglios linfáticos, en este caso paratraqueales derechos, ¿no? Esa combinación se llama complejo de arranque. La evolución de los ganglios va a haber inflamación granulopatosa, necrosis, fibrosis y calcificación. En la tuberculosis postprimaria, o propiamente dicha la enfermedad, ¿qué es lo que más se va a ver en compromiso pulmonar? La localización apical o posterior de los lóbulos superiores en un 85%, consolidación focal, en un solo lado, 50-70%, cavitaciones 20-45%, nódulos, oposidades nodulares focales 20-25%, en radiografía de pulmón, nodulillos centrolobuliares 80-95%, evidencia de diseminación endobronquial en radiografía de tórax, la verdad que no he visto esto ahora, pero manifiesta la literatura 10-20%, y en tomografía de alta resolución de 35-95%. Por ejemplo, les hablo un caso de la vida real, un paciente que vi hace poco, que desde hace un año, ha estado enfermo, con tos, sudoración, pero tenía varias pruebas de beca de esputo, pero como eran negativas, no, dijo, no, esto no es tuberculosis. Pero ustedes saben, aunque no sean neumólogos, que puede haber tuberculosis con BK negativo. Al paciente se le toma una tomografía, porque llega a la emergencia con una saturación de 60%. Si algunos no saben, la saturación de normal en alturas de 82% a más, en Puno, de 82% a más, generalmente hasta 94, 95%, dependiendo de la edad del paciente.
este paciente estaba saturando 60%. Pudo haber muerto. Pero gracias a la clínica del paciente, a la evolución que manifiesta la enfermedad, a las imágenes, a pesar del BK negativo, y el antecedente epidemiológico que estamos en Perú, ¿no? Propusimos el diagnóstico de tuberculosis por una diseminación endobronquial, y gracias a eso el paciente está mucho mejor, actualmente ya saturando 80%, 79, 80%, aún está con oxígeno domiciliario, pero se está recuperando de lo que pudo haber sido una muerte, ¿no? Entonces, qué importante es la clínica y conocer, leer. Bueno, sigamos avanzando. Consolidación en el espacio aéreo, que ustedes que van a ver en la radiografía de tórax, pueden ver con una consolidación con bordes mal definidos. En la tomografía de alta resolución o en la revisión anatomopatológica, lo que vamos a ver ahí son focos de distribución lobular secundarios por completo y pueden respetar a los adyacentes a este, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la tomografía, ¿no? Un corte axial, están viendo acá un lóbulo, y vemos una consolidación irregular con bordes mal definidos, con broncograma aéreo, ¿no? Que en sí podría coger un lóbulo completo, que sería una neumonía lobar, que acá no ocurre, pero puede tomar lobulillos secundarios completos y respetar los adyacentes. La quimioprofilaxis. ¿Cuándo se da quimioprofilaxis? Se da a las personas que han tenido infección latente. Acá en el Perú es frecuente la infección latente en el entorno, la mayoría tiene infección latente, mencionan algunos estudios. Por eso cuando, bueno, en la universidad, no sé si en su universidad les habrán pedido PPD, pero las universidades de Lima, generalmente Lima es una zona de alto riesgo de transmisión, ¿no? A mí me pidieron mi PPD también cuando ingresé a la universidad. También te piden cuando vas a hacer el internado, ¿no? Y después cuando eres residente, tu carnet de sanidad, ¿no? Pero los inmunocompetentes no realicen tuberculosis pulmonar, la mayor parte no lo hace. ¿Quiénes van a hacer la enfermedad con infección latente? Los inmunodeprimidos. Entonces, la infección latente no es hacer la enfermedad, sino es la infección. Por lo cual, a los pacientes que se le va a iniciar quimioprofilaxis, debes descartar una enfermedad activa, descartar eso, porque vas a dar isoniazida por 6 meses solo. Y si fuera una enfermedad activa, le vas a generar resistencia, ¿no? Porque son 4 diferentes drogas que se da en una tuberculosis activa. Y los pacientes deben tener BK de esputo negativo. Entonces se le da a los contactos cercanos o intradomiciliarios en personas con factores de riesgo, niños menores de 5 años, ancianos, con enfermedad renal crónica, con diabetes, o pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Entonces, para identificar estos pacientes con infección latentes, le debo solicitar el PPD, que es gratuito en el MINSA, ¿no? Se cuentan con el MINSA. Y hay otra prueba más automatizada, porque sabemos el PPD se inocula, ¿no? Es operador dependiente, ¿no? Vamos a querer generar una pápula para ver la presencia de anticuerpos, si es más de 10 milímetros en persona inmunocompetente, es positivo, en inmunosuprimido, niños menores de 5 años, si sea más de 5 milímetros. Pero eso es operador dependiente, ¿no? A ver si la pápula crece o no crece. Hay veces inmunodeprimidos que ni siquiera forman pápula. Entonces hay un método más automatizado que es el IGRA. ¿Ya? Tuve la oportunidad de, cuando estaba rotando en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Ver el proyecto que presentaron de solicitud de este método diagnóstico.
ya que los pacientes con cáncer, ¿no? Son una gran población que va a estar inmunosuprimida, y si tienen una infección latente la tienen que detectar para prevenir que el paciente desarrolle la enfermedad de la tuberculosis. Mediante esta técnica se detecta el interferón gamma. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, hay los principales síntomas de inflamación, como habíamos mencionado, es importante los niveles de oxigenación, donde hay mayor oxigenación, corteza renal, cerebral, extremidades, crecimientos huesos largos, vértebras, glándulas adrenales. Ahora, por contigüidad, la pleura, por vía natural de diseminación del bacilo del sistema linfático. La vía linfohematógena va a recorrer los ganglios, las glándulas, los riñones, las glándulas adrenales, el sistema óseo, cefálico, ganglionar, intraabdominal y genital. La vía hematógena por ruptura de un vaso, una diseminación aguda, la T miliar, por contigüidad la pleura, pericardio, hay TBC pericárdica que genera constricción al corazón, ¿no? Se identifica con la biopsia pericárdica o en el líquido pericárdico con el ADA elevado. Los ganglios peritoneales, una citis con ADA elevado, y también se puede tomar en sala, ¿no? La laparoscopía diagnóstica o la laparotomía diagnóstica, muestra de ganglios y se identifica la tuberculosis. Intracanicular, vía respiratoria alta, TBC laringe, un tracto luminal inferior también, o genital, masculino positivo con TB. Entonces, para el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta evidencias clínicas, imagenológicas, microbiológicas, análisis de los líquidos, diferentes secreciones del organismo y evidencia de granulomas en el órgano afectado. Cuando a la TBC miliar, tenemos la diseminación hematógena, donde cuando identificamos una TBC miliar tenemos que sospechar que la siembra está en casi todos los órganos, como pulmón, vaso, hígado, médula ósea, riñones, tiroides. Es una enfermedad importante. Generalmente se da por un foco orgánico, ¿no? Es el más frecuente, de un foco que transmite a los demás en vez de ser después de la primera infección. Y se caracteriza porque en la tomografía pulmonar hay nodulillos de 1 a 2 milímetros múltiples, los que se llaman gránulos de mijo, ¿no? Puede tener un PPD positivo. Y en la autopsia, nuestros pacientes tienen alta mortalidad en la autopsia, podemos ver compromiso hepático, pulmonar, médula ósea, renal, adrenal, esplénico. BK positivo en el 20-25% de los casos, se puede aislar el micobacterio en cultivo o BK de esputo directo. En 30-65% de los casos, una biopsia hepática, médula ósea, cuando tengo un diferencial que dentro está mi TB miliar, puedo utilizar biopsias de estos órganos porque mi BK es negativo, ¿no? Y donde puedo encontrar granulomas en 70-80% de los casos, ¿no? Acá tenemos diferentes órganos con los llamados gránulos de mijo. En la tomografía podríamos ver de 1 a 2 milímetros nodulillos pequeños, imágenes de gránulos de mijo. La TB pleural, como hemos mencionado, puede verse por contigüidad, vía hematógena, causa un dolor tipo punzante en el tórax, fiebre, tos seca por irritación pleural, puede o no haber una consolidación pulmonar, solamente puede haber solo derrame. Y el diagnóstico se realiza por la toracocentesis con un líquido pleural tipo exudado, ¿no? Con un ADA elevado y una biopsia pleural, ¿no? Es una biopsia pleural mostrando granulomas con células gigantes multinucleadas. La tuberculosis central, más frecuente en niños y en VIH, podría acompañarse con una radiografía torácica normal. Tengo 2 pacientes con sistema nervioso central comprometido con radiografía de tórax normal, cultivo de esputo negativo, ¿no? ¿Y cómo vamos a identificar el compromiso? Con un ADA elevado, una proteinorraquia, pleocitosis, BK baja sensibilidad para identificar el BK de esputo positivo, BK en líquido cefalorraquídeo positivo. Y el cultivo tiene un 55-80%. Y la ganglionar, ¿no? Se le puede tomar
estos ganglios fistulizan y podemos aspirar esa secreción, ¿no? Y analizarla, a ver si encontramos BKs positivos, en 25-50%, o la biopsia ganglionar, que es más efectiva, y encontraremos granulomas. Aunque en inmunodeprimidos es un poco difícil el hallazgo. ¿Cuáles son los ganglios más afectados? Los cervicales anteriores, posteriores y supraclaviculares. Puede tener una TB pulmonar concomitante. Y lo que se ve son hallazgos de necrosis gaseosa que van a ser posteriormente reparados con fibrosis, calcificación y aún osificación. El tratamiento, como mencionamos, es muy importante. Es un tratamiento, lamentablemente, que, como hemos visto el bacilo, es 6 meses, es largo, mínimo. Y cuando es tuberculosis resistente, se expande de 12 a 24 meses. ¿Cuál es el esquema de primera línea? La isoniazida, el eternitol, la rifampicina y piracinamida. Cuando hay tuberculosis resistente, de 2 a más fármacos anti-TB. Entonces, esos 6 meses que compromete 2 fases, la primera fase de 2 meses diario las pastillas y 4 meses interdiario del fármaco, de estas pastillas, tiene que expandirse, llegando al año, 2 años, de acuerdo a la evolución del paciente. Tienen que ir controlando. Ahora, ¿cuándo llamamos multidrogo resistente? Cuando es resistente a la isoniazida y a la rifampicina. ¿Cuándo llamamos extremadamente resistente? Cuando es multidrogo resistente, resistente a la fluoroquinolona, ciprofloxacino, moxifloxacino, leofloxacino y uno de los inyectables de segunda línea, que son los aminoglucósidos, kanamicina, micacina o capreomicina. Muy bien, alumnos, tengo poca batería. A ver, vamos a dejar de presentar. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla rápido antes que se acabe la batería. Doctora, buenos días. Tengo una consulta. Si, digamos, hay un paciente... ¿Tu nombre, por favor? Béjar Velázquez, Juan José. Ya. Si, digamos, un paciente ya está en la primera etapa, ¿no? De los 2 meses de de las pastillas diarias. ¿Este paciente es un potencial foco infeccioso o porque ya está recibiendo el tratamiento no se va a poder, no va a poder infectar a las demás personas? Gracias, doctora. Buena pregunta. El paciente, ¿cómo identificamos que el paciente es contagiante? Con el BK de esputo. Mientras más bacilos tengan el BK, le ponemos una, 2 o 3 cruces en el BK. Mientras más cruces tenga en el BK de esputo, más contagiante va a ser el paciente. ¿Cómo medimos efectividad del tratamiento? Es la conversión de ese BK de esputo positivo en negativo. El paciente, supuestamente garantizamos su cura con 6 meses de tratamiento. ¿Ustedes creen que los pacientes 6 meses van a estar aislados en su casa? Sin ir a trabajar, estar esperando los 6 meses terminar. No. Hay muchas personas con tuberculosis. Como habrán visto, tenemos una zona de alto riesgo. Entonces, ¿y cuándo van a empezar a negativizar el BK de esputo con el tratamiento? Se postula que las 2 semanas ya empiezan a negativizar el paciente. Ahora, yo le sugiero a mi paciente un mes, ¿no? Cuando es BK positivo, ¿no? Un mes estar aislado, no tener contacto con personas de riesgo, ¿no? Y observar que su esputo sea negativo antes de exponerlo a otras personas que esté aislado. Eso se sugiere con los pacientes. Los pacientes van a tener, ahora los resistentes, multidrogo resistentes, lamentablemente esos pueden tener un año positivo y seguir contagiando mientras que sea positivo.
¿Cómo vas a ver efectividad, que la enfermedad, que los bacilos estén muriendo y que no contagien? Mediante el BK, el cultivo de esputo, sobre todo en los multidrogos resistentes. Ahora, una TB miliar con BK negativo, que es sistémico, o una TB de mama, te va a contagiar porque el paciente tosa, no, si no tiene compromiso pulmonar. Es BK negativo en esputo. Doctora, entonces, si es que un paciente recibe correctamente su tratamiento durante un mes, lo más probable es que ya no sea un foco infeccioso, ¿verdad? Así es. Por eso la importancia de nosotros del personal de salud de que garanticemos que ese paciente esté tomando el tratamiento para que no propague la enfermedad en la comunidad. No solamente lo protegemos a él, sino a las demás personas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Sí. Doctora, doctora, buen día. Ya, la última pregunta, dígame. Tipo Guarcía, Alex, de ver. Doctora, en una mujer embarazada, doctora, ¿cómo se haría para prevenir de que el recién nacido no llegue a contagiarse con el TS, doctora? Ya. Tenemos el contagio por la vía transplacentaria. La paciente gestante va a tomar el tratamiento. Las drogas, que como sabemos las pastillas tienen efectos secundarios, ¿no? Y cuando es un paciente, un pediátrico, va a afectar más. La paciente gestante tiene que tomar su esquema completo de tratamiento, viendo costo-beneficio. Y cuando nazca el bebé, evitar las secreciones, la sangre, contacto con la sangre, en lo que se puede, ¿no? En lo que se pueda con lo de la madre. Y tomarle al bebé las pruebas de descarte de TB. ¿Y se prohíbe la lactancia materna en TB? No, no se prohíbe. Se le pide a la madre que se ponga su equipo de bioseguridad. Por eso, sabiendo de que esta enfermedad es endémica, la gestante tiene la responsabilidad de protegerse más que su entorno, que las demás personas, de adquirir esta patología. Lo importante de la prevención, prevenir el hacinamiento, ¿no? Las metodologías, métodos de higiene, porque es una enfermedad, lamentablemente, de difícil manejo y control. Que lamentablemente el Perú, país insignia, como vemos en el mundo, de aumento de casos de multidrogoresistencia, generando más costos que no estamos preparados todavía para enfrentar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 2%. Ya. Si no hay más preguntas... Doctora, una consulta. Doctora. Sí, la escucho. Doctora, buenos días. Doctora, solo era sobre mi lista, doctora. Estaba fallando en mi internet al inicio, doctora. Juan Carlos Chipana, doctora. Por favor, delegado, apunte al alumno. ¿Ya? Juan Carlos Chipana. Muchas gracias, Sí. doctora. Sí, doctora, no se preocupe. Ya. Hasta Igualmente, luego. doctora. Doctora, disculpe, de igual forma, tipo Guarcía, doctora. Pero sí. ¿Para la lista? Sí, para la lista, doctora. Sí, por favor, con el delegado, por favor. El delegado. Sí, doctora, sí, no se preocupe, ya está. Voy a terminar la llamada. ¿Ya? Listo, doctora, muchas gracias a usted. Ok. Gracias, doctora.